ponernos en pie para orar a Dios y pedir que Él nos guíe con su bendita palabra. Amado Dios eterno, en esta hora de la tarde, Señor, nos encomendamos a ti, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí estoy yo, Dios, dispuesto para ser usado por ti, Señor. Amado Espíritu Santo, dirígeme para exponer tu bendita palabra y que sea esa luz, ese tesoro, Señor, que podamos retenerlo, Señor, y así vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano, gracias. Hay una frase por ahí que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí? Esta frase nos enseña que muchas veces tenemos cosas o personas en nuestras vidas, pero no le damos el valor que ellos tienen. ¿Sí? Y eso le pasó también al pueblo de Dios. Hay una historia que nos cuentan un escritor acerca de un agricultor que vio a unos aventureros que se iban a la montaña en busca de diamantes. Y entonces él estaba trabajando en su granja y él sudaba y se cansaba, se le hacía muy pesado el trabajo. Y durante la noche él solamente pensaba en las riquezas que podía hacer si él también fuera como uno de esos aventureros a la montaña para encontrar esos diamantes. Y entonces él no dormía, él solamente pensaba en eso, el deseo de ser rico lo consumía y él no lograba conciliar el sueño. Y una ocasión una persona se le acercó y le dijo: yo te compro tu granja. Y llegaron a un acuerdo y se lo logró vender. Y él dijo: por fin estoy libre, por fin puedo ir tras mi sueño. Y entonces él se fue como todos los demás que estaban dejando el lugar a buscar los dichosos diamantes. Pero ¿qué creen? Pasaron los días, los meses, los años y él no encontró nada en ese lugar. Entonces él terminó enfermo, sin dinero, deprimido y finalmente se lanzó a un río turbulento y perdió la vida. Entonces esto y después la persona que había comprado la granja estuvo cavando y descubrió una piedra extraña en ese lugar de la granja y después lo llevó allá en el centro allá de su hogar, cerca de la chimenea, y vino otra persona y le dijo: oye, esta piedra es muy extraña, dice, se me hace que es un diamante, dice. Y ya después de que lo estuvieron analizando, dice, efectivamente, es un diamante. Y en esa granja se descubrió que había muchos diamantes. Entonces este granjero estaba sentado en un lugar donde estaban los diamantes, pero él no lo había descubierto. Y así muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, que no valoramos lo que tenemos cerca porque ya lo damos por hecho, ya que lo tenemos a la mano. Y eso mismo le pasó al pueblo, pero antes de entrar a meditar en la Biblia, eso le pasó al pueblo de Israel. También quisiera compartir con ustedes la definición de indispensable. Indispensable quiere decir algo esencial, algo imprescindible, algo necesario, básico, insustituible, primordial o principal. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es para usted indispensable? Cada uno de ustedes me daría una respuesta diferente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le preguntara a esta fila de este lado, que está a mi izquierda, ¿qué cosa puede ser algo indispensable? Piensen en algo que sea necesario para la vida. ¿Qué puede ser? El aire, muy bien. De este lado, el agua, muy bien. Pues fíjense que eso que ustedes han dicho efectivamente es muy necesario. Estaba yo leyendo el testimonio de la historia de dos niños con la inundación que ocurrió en Texas y dice que dos de ellos
cuando despertaron ya el agua les estaba llegando cerca de la litera, ¿sí entendí? Entonces uno de ellos sabía nadar, el otro no, pero lo que le dijo es que subieran al techo y se sostuvieron de una viga. Hasta ahí estuvieron más de 12 horas hasta que los rescataron. Y entonces para estos niños esa viga fue algo indispensable para ellos en ese momento, porque gracias a eso se pudieron salvar, ¿sí? O Dios de alguna manera ayudó a estos niños, pero ellos pudieron ser salvados por esa viga. Fíjense, algo que parece insignificante. Y también estaba yo en una comida de una de mis alumnas, o exalumnas puedo decir ya ahorita, pero todavía alumna porque es. Y estaba ahí el cantante cantando una canción que decía: si un día me faltas tú, que Dios me ayude a vivir. Bueno, yo le adapto porque ahí dice que Dios me ayude a morir. Yo no quiero decir eso, pero dice, está hablando de una relación romántica y de que para esa persona, la mujer que ama, es indispensable en su vida, de tal manera que sin ella no puede vivir. Dice que Dios me ayude a morir. Entonces, con esto quiero que vayamos a la Biblia. Lo que dice vamos a leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Y de ahí vamos a leer del 19 hasta el 39. Acompáñenme por favor para dar lectura. Yo lo hago en voz alta, usted siga con su vista la lectura. ¿Ya lo tienen? Dice así, responda un amén si ya lo tiene, amén. ¿Sí? Sé que aquí lo proyectan en la pantalla, pero también es la Biblia es algo indispensable que debemos de traer. Amén. Bueno, dice la Escritura así: en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. El pueblo de Israel ya está a la puerta para entrar a la tierra prometida y Dios les da la orden y le dice: ahora es el momento de que ustedes entren y tomen posesión de su herencia, la herencia que yo le prometí a su padre Abraham, al patriarca, ¿sí? Al fundador de la nación de Israel. Ustedes ya están listos para conquistar la tierra prometida, es lo que les está diciendo Dios. Y vamos a leer, porque se lo repite a través de su siervo Moisés en el versículo 19 en adelante. Dice: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Aquí vemos la instrucción de Dios que les da al pueblo de Israel a través de Moisés, y le dicen: ahora es el momento, ahora es la oportunidad de que entren y tomen lo que es de ustedes, tomen su herencia, entren a conquistarla. Que ellos deberían de actuar en fe, en base a esa orden que Dios les estaba dando. Ellos tenían que creer y obedecer, caminar a tomar posesión de la tierra prometida. Pero más sin embargo, vean la reacción de ellos. Dice en el versículo 22: y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron al valle de
hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anat. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar Rojo. Entonces aquí Moisés está haciendo un recuento de todo el proceso de cómo Dios los guió desde que los libertó de la nación egipcia, y de cómo pasaron el mar Rojo de manera milagrosa, cómo Dios dividió las aguas, y cómo una vez que experimentaron la victoria, dice la Biblia en Éxodo 15 que ellos expresaron en júbilo un cántico de victoria y decían: Dios, tú eres mi fortaleza, tú echaste al mar al caballo y al jinete. Decían: tú eres mi guerrero, tú eres el varón de guerra, tú eres el que peleas por nosotros. Y hicieron una fiesta de alabanza, de júbilo, porque hasta María, dice la hermana de Moisés, tomó el pandero y empezaron a danzar y estaban muy gozosos. Mas sin embargo, una vez que entraron en el desierto y que estaban experimentando las dificultades, ellos empezaron a quejarse y a murmurarse. ¿Sí? La queja viene cuando no hay una necesidad suplida. Y la primera de ellas fue de que dice que tenían sed y las aguas de ese lugar de Mara estaban amargas. Entonces Moisés puso un tronco de una rama y las aguas se endulzaron y lograron beber. Después, pasado el tiempo, tenían hambre y Dios de manera milagrosa dice que hizo llover pan del cielo. Entonces los alimentaba y los sustentaba con el maná. Pero pasó el tiempo y otra vez estaban en un lugar alto donde había una peña y ellos tenían sed y creían que para Dios no era posible que ahí les diera de beber. Mas sin embargo, Dios le dijo a Moisés: golpea la peña y va a brotar agua. Y así sucedió, ellos saciaron su sed. Entonces Dios los cuidaba de una manera especial al pueblo de Israel, de tal manera que en el día dice que
ponía una columna de nube para protegerlos del calor. Y de noche ponía una columna de fuego para protegerlos del frío. Mas sin embargo, ellos se acostumbraron a ver el poder y la gloria de Dios. Ya lo veían como algo rutinario, ya lo daban por hecho que al siguiente día iban a recibir la bendición de comer el pan del cielo. ¿Sí? Ya ellos se acostumbraron. Entonces, ese es un peligro para nosotros también en este tiempo, de que ya nos acostumbremos a dar por hecho de recibir las bendiciones de Dios y seamos ingratos y lleguemos al punto de menospreciar las bendiciones o aún al Señor mismo. Eso le pasó a este pueblo de Israel, porque dice la Escritura aquí que llegó al punto en el que Dios tuvo un límite en su paciencia. Dijo: este pueblo ya me ha tentado más de 10 veces. No significa de manera literal que llevaba 10 veces, sino significa que a menudo estaban provocando a Dios y no le creían. Y es lo que sucedió ahora, cuando Dios les dice: ya den el paso para tomar la tierra prometida que es de ustedes. Ellos reaccionaron con incredulidad y dijeron: no creemos. Dios les estaba diciendo: actúen en fe para que ustedes puedan ver. Pero ellos decían: nosotros queremos ver para creer. Por eso le piden a Moisés y le dice: vamos a mandar una comisión de 12 espías para que vayan a explorar la tierra. Y la historia la tenemos en Números 13, donde dice que nombraron a un líder principal de cada tribu. Y ellos fueron, exploraron la tierra, y Dios les habían dado las instrucciones. Moisés les dijo: vean cómo es la tierra, vean si es fértil o estéril, vean cómo es el pueblo, si es grande, cómo son las murallas. Y ellos fueron, y la Biblia nos relata que regresaron, dice, tuvieron que tomar un racimo de uvas, dice, con un palo para poder sostenerlo. Y también traían granadas, higos. Entonces eso era la muestra de que la tierra prometida en realidad fluía leche y miel, era una tierra bendita. Pero también le dieron, por otro lado, los otros 10 espías vieron el lugar con incredulidad y pesimismo. Caleb y Josué tenían fe y optimismo, mas sin embargo los otros 10 espías, ellos les dieron un informe basado en la incredulidad y el pesimismo, porque decían: si es cierto lo que dicen ellos, es buena la tierra, mas sin embargo también allí hay gigantes. Les dijeron: ahí están los hijos de Anat, son gigantes. Entonces ellos se llenaron de temor, se llenaron de miedo, y por ese miedo no actuaron a creerle a Dios, no caminaron en base a la instrucción de Dios. Vean, acompáñenme conmigo, ¿qué sucedió? En Números capítulo 14, vean cómo reacciona el pueblo. 14, del 1 al 4, decían: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vean toda la influencia que ejercieron estos 10 líderes incrédulos sobre el pueblo, sobre toda la multitud. Dice que lloraron, dice, hasta a gritos, dice, tenían mucho temor, ¿sí? Y lloraron y decían: ojalá, ya hasta se estaban imaginando que estaban muriendo, dice: ojalá muriéramos acá en la tierra. Y hasta tenían una perspectiva equivocada de Dios, diciendo: Dios es malo, ¿por qué nos trae aquí? Para que seamos por presa.
de esta gente. Y además de eso, estaban atacando a sus líderes, a Moisés y a Aarón, porque dijeron, mejor vamos a designar a un nuevo capitán y vámonos de regreso para Egipto. Pero lo que es peor, vea conmigo, Dios tuvo que actuar y tuvo que derramar juicio ante esa incredulidad. Acompáñeme en la Biblia, acompáñeme en el versículo 14, capítulo 14, dice en el versículo 39, dice, y Moisés dijo estas cosas y a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Primero estaban tristes, habían llorado, estaban lamentando, mas sin embargo aquí ya estaban todavía en un estado más terrible en su ánimo, porque ellos habían escuchado el juicio de Dios. Y el juicio era de que todos los menores los de 20 años, perdón, los mayores de 20 años iban a estar en el desierto e iban a morir, no iban a entrar a la tierra prometida. Solamente Dios hizo una excepción con Caleb y con Josué, pero dijo todos los demás van a morir acá en el desierto. Solamente Josué y Caleb, y él les dijo, vuélvanse mañana y salgan al desierto, camino del Mar Rojo. Pero lo más terrible fue que Dios tuvo que derramar juicio sobre los líderes. Vea usted conmigo qué dice ahí en el 14:36, dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces, ciertamente Moisés había intercedido por su pueblo, porque Dios ya tenía su paciencia agotada, ya la tenía, como decimos aquí, hasta la coronilla, porque inclusive le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo y voy a comenzar de ti una nación grande. Mas sin embargo Moisés intercede por el pueblo, por el amor que le tenía al pueblo de Israel y por el amor que le tenía a Dios, y apela al nombre de Dios y le dice, Dios, tú eres lento para la ira y grande en misericordia, perdona a tu pueblo, porque ¿qué van a decir los de Egipto? Que los trajiste hasta acá y no los pudiste meter a la tierra prometida. Entonces Dios responde a esa oración y no los destruye, mas sin embargo tuvo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Que tenían que estar vagando 40 años por el desierto, uno por cada día de los que fueron los exploradores a reconocer la tierra. Pero la consecuencia más terrible fue que Dios fue severo con los 10 líderes, los 10 espías que influyeron y contagiaron al pueblo con una mentalidad de derrota, una mentalidad de incredulidad. Y dice la Biblia que tuvo que a ellos sí destruirlos en el momento, dice, con una plaga. Entonces, por eso aquí nos dice la Biblia en el versículo 39 que el pueblo se enlutó mucho, porque dijeron, no, entonces ahora sí Dios está hablando en serio. Sí, las otras ocasiones Dios los toleraba, los perdonaba y los volvía a proveer el sustento, pero en esta ocasión Dios ya no les dio más tolerancia, más límite. Su paciencia ya había llegado hasta el límite. Y entonces, vea lo que dice en el 14:40. Dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Hasta entonces se dieron cuenta que habían hecho mal y aparentemente estaban ellos arrepentidos. Sí, pero ese arrepentimiento ya estaba llegando tarde, porque dice, henos aquí para subir.
pero Dios ya les había dicho en el 14:25, dice: volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces, en realidad, ellos seguían con un corazón rebelde e incrédulo. Aparentemente aquí dice: hemos pecado, pero, y como diciendo, perdónanos Dios porque no te hemos creído, pero solo era de manera externa, porque su corazón seguía siendo rebelde. Dios ya les había dado la orden y les dijo: pues si ustedes quieren morir en el desierto en un lugar, se les va a cumplir lo que ustedes están pidiendo. Y si ustedes están llenos de temor e incredulidad, pues entonces regresen. Dios les dio la orden y dijo: regresen. Mas sin embargo, ellos estaban haciendo lo contrario. Dice: ahora sí ya estamos dispuestos para subir a conquistar la tierra prometida. Y entonces lea conmigo en el versículo 41, dice: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco lo saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Vemos aquí la triste historia del pueblo de Israel, que fracasaron en su intento de conquistar la tierra prometida sin la presencia de Dios y sin la presencia de su líder Moisés, ni mucho menos la presencia. No llevaban el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Entonces ellos fueron derrotados, ¿sí? Dice la escritura en Deuteronomio que les pegaron una corretiza como avispas. Dice la escritura que ellos salieron huyendo. Y entonces ellos, en lugar de conseguir la victoria, obtuvieron derrota, tuvieron el fracaso. Y por eso les dije que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Para este momento la presencia de Dios ya no los estaba respaldando, porque aquí dice la escritura que ellos se obstinaron. Alguien que tenga un corazón obstinado es alguien es necio. Alguien que le dices una cosa, pero él te lleva a la contraria, ¿sí? Le das una instrucción y él hace una cosa diferente. O te dice: no hice lo que me dijiste, pero hice esto. ¿Qué te parece? Entonces, eso es lo que hace un corazón obstinado, un corazón rebelde, alguien que va en contra de la voluntad de Dios. Pero también podemos detectarlo en el hogar, con los hijos, en la iglesia. En lugar, nosotros le decimos una orden, una instrucción a un hijo, a una hija, y hace lo contrario. Y eso indica que en su corazón hay rebelión. ¿Sí? La rebelión lleva a la incredulidad, lleva a la desobediencia. Y lo contrario, la fe lleva a la obediencia, ¿sí? La incredulidad lleva a la desobediencia y después también a la muerte, como les pasó aquí al pueblo de Israel, a los que ya no entraron. Pero la fe lleva a la obediencia y también lleva a la vida, lleva a la victoria. Amén, hermanos. Amén. Entonces ellos muy tarde reaccionaron en querer tomar posesión de la tierra prometida, cuando Dios ya no estaba con ellos, ¿sí? Entonces también leí otra historia de un varón que dice que era un exitoso agente de seguros, y él estaba en sus negocios. Pasó el tiempo y quiso regresar a su casa, y cuando regresó, su
casa estaba vacía, su esposa se había ido con sus hijos muy lejos de allá y él tenía su hacienda, tenía su carro de colección lujoso, tenía muchos bienes, mas sin embargo él dice, pues yo me siento vacío, dice. ¿De qué me sirve todo esto que yo he acumulado? Y entonces él también estaba frustrado, decepcionado y con pensamientos de suicidio, pero él entregó su vida a Cristo y iba teniendo luchas y batallas todavía, pero empezó a buscar a su esposa para reconciliarse con ella. Y él dice, pues yo pensé que les estaba dando todo, dice, mas sin embargo, ellos me querían a mí. Y entonces, él dice, al que le escribe el libro, dice, pues cuéntale a las personas, dice que lo más importante no son la riqueza de los bienes, dice, sino la riqueza de las relaciones. Y entonces, yo qué más daría, dice, por tener una amistad que estuviera conmigo tomándose un cafecito, dice, pero estoy solo. Entonces, así también le pasó al pueblo de Israel. Ellos ya habían sido abandonados por Dios, no cultivaron una relación personal con Dios, la multitud del pueblo de Israel, como lo hizo Caleb y Josué, que eran hombres temerosos de Dios, y ellos estuvieron conociendo a Dios más y más, sus promesas, sus hazañas, quién es Dios. Ellos estaban interesados en conocer a Dios y le creyeron a su promesa de que iban a recibir la herencia, la tierra prometida. Hasta inclusive la Biblia nos relata que pasó el tiempo y Caleb, para el tiempo cuando fue como explorador, tenía como 40 años. Ya para el tiempo que pasó, ya en el libro de Jueces nos lo relata, ya tenía 80 años. Y él decía, ¿cuál es mi fuerza? Cuando tenía 40 años, dice, es la misma fuerza que tengo ahora, dice, para ir a conquistar la tierra de Anat, la tierra de los gigantes. Y Dios se lo concedió. Entonces, la invitación, el llamado para nosotros como iglesia el día de hoy es que primero que valoremos las relaciones que tenemos acá dentro de la iglesia. Muchas veces, de manera personal lo puedo decir yo, no nos damos el tiempo para cultivar esa relación en la iglesia y somos como esos diamantes de la granja de este agricultor que solamente necesitamos ser pulidos, ¿sí? Para descubrir lo valioso que puede ser un hermano, una hermana, una familia, ¿sí? Entonces, no esperemos hasta que lo veamos perdido, ¿sí? Valoremos la importancia, el gozo de poder reunirnos, de adorar juntos a Dios. Valoremos a los pastores, porque a veces es más fácil dejarse contagiar por una crítica, sino al contrario, démonos el tiempo para conocernos, ¿sí? Entre nosotros. Y también, eso es por un lado, estaríamos hablando en una relación a nivel horizontal, pero también en la relación en nivel vertical. Cultivemos nuestra relación con Dios para que cada día lo conozcamos más, sepamos quién es Jesús y sus promesas, sus palabras, los principios que tenemos en la Escritura. Valoremos la Escritura, lo indispensable que es el que podamos tener la palabra de Dios. No seamos indiferentes, no nos acostumbremos a que ya venimos a la iglesia y pues ya no importa si no llevo mi Biblia, al fin y al cabo ahí la van a proyectar en la pantalla. Entonces, no, debemos de atesorar la palabra de Dios, amarla y obedecerla para que Dios no nos abandone y Él siga caminando con nosotros todos los días en las luchas, en las batallas que tenemos en nuestro diario vivir. Amén. Y también aprendemos de que sin Dios es imposible lograr
lo que trasciende para la vida eterna. En las clausuras, en los eventos, cuando se dan las palabras de despedida, dicen los maestros o el director o el que habla, dice que cumplas tus sueños, que tengas éxito. Mas sin embargo, yo en la clausura, cuando dije las palabras de despedida a mis alumnos, dije que deseo que el Dios Todopoderoso los ponga sobre ustedes sus ojos y les enseñe el camino de rectitud y de justicia por el que deben de andar, porque pueden conseguir un éxito terrenal, pero eso no trasciende, todo eso se queda acá en la tierra, pero con Dios podemos trascender más allá de esta vida presente. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos vamos a poner en pie para darle gracias a Dios por su palabra.